Bien, gracias. Chile y Bolivia es una historia de jamás terminar y es además una lección que nunca terminamos de aprender. Chile es seguramente el último y el único estado, voy a decirlo con mucha claridad, incluso pese a Gabriel Boric, es el único y el último estado en términos ortodoxos en Latinoamérica. Ha sido por muchos años una prueba de lo que representa tener políticas de Estado, definiciones estructurales como Estado, que no han cambiado independientemente de los vaivenes ideológicos que han sido relativamente moderados en Chile desde la recuperación de la democracia, pero que han mantenido una línea unívoca de política exterior. En esa medida, lo que he visto hoy día es la foto de cada 4 años o cada 6 años, dependiendo del término de los relevos, ¿no? Una Bolivia esperanzada, un gobierno boliviano más bien en la esperanza ingenua, un poco cándida, de que los acercamientos ideológicos implican algún tipo de modificación en las políticas de Estado, lo cual Chile nos ha enseñado en más de 100 años que no es así. Sin embargo, bueno, ahí vamos por una nueva cuchara de nuestra medicina, en mi criterio, por una nueva lección de cómo un país, un Estado de verdad es completamente permeable a estos cambios ideológicos que puedan tener sus administraciones. En el caso de la nueva relación que quiere reemprender, un poco la misma retórica de siempre en boca de Luis Arce esta tarde, ¿no? La vieja retórica cansina de los lazos de hermandad, la integración, pero que en el fondo tiene muy poco que ver con seguramente las aspiraciones de fondo que tiene Bolivia. Para mí han habido tres temas muy claramente planteados hoy día: el tema comercial, el tema migratorio y por supuesto el reinstalamiento de las relaciones bilaterales. Eso es de lo que se habló en este primer acercamiento, y de lo que no se habló, pero está en la agenda y seguramente es lo que nos interesa a todos saber, es obviamente qué va a pasar con el litio. En la perspectiva de la explotación del litio, los puertos y las refinerías de ese litio que para mí está digámoslo así, agenciado a China, al Asia, están en Chile. La relación es una relación, o va a ser muy intensa en esa medida, pero creo que, como te digo, ese es el tema estructural, el tema de fondo. Ni bien ganaba en la segunda vuelta Gabriel Boric, Wincamerbeck incluía dos elementos: la presencia militar boliviana, la presencia militar chilena, con la captura incluso de militares en condiciones nada dignas allá en Chile, por un elemento, por una parte, y el tema del narcotráfico incluías. ¿Ha variado tu pensamiento en este tiempo ya al juramento con Gabriel Boric? ¿Oui? Sí, creo que todo este, digamos que intento de acercamiento entre Bolivia y Chile tiene otra connotación, aparte de obviamente a las aproximaciones ideológicas que refería Eric. No olvidemos que, bueno, los acercamientos, digamos, al menos desde el 2006 entre Bolivia y Chile tienen que ver con una agenda de 13 o 12 puntos, depende de cómo lo veamos, entre el gobierno chileno y boliviano. Entre esos puntos estaba, por ejemplo, la seguridad, pero también estaba el tema del gas. Ahora bien, es muy importante que tomemos en cuenta que el rompimiento de las relaciones entre Bolivia y Chile había logrado que apenas de esos 12 o 13 puntos, solo uno se vaya cumpliendo, es decir, el que refiere al, digamos, comercio fluido entre La Paz y Arica, ¿no? En todo caso, entre Bolivia y Chile, es decir, en el norte chileno sobre todo. Ahora bien, creo que es importante que notemos lo siguiente, que el contexto internacional nos dice que el barril de petróleo está aproximadamente entre los $120. Hay proyecciones que dicen que va a llegar a los 200. Hay que también decirlo, Bolivia depende enormemente del precio de los commodities, y aunque eso todavía parece caótico porque el contexto internacional parece que va entre sanciones de Occidente a Rusia, y Rusia con respuestas, digamos, invasivas a Ucrania, todavía no queda claro a qué va a desembocar todo esto, pero creo que el fondo de toda la relación tiene que ver con el gas también. Ahora bien, creo que hay que también tomar en cuenta que la seguridad y el narcotráfico, como te decía en otra ocasión, Iván, deberían ser puntos enfáticos entre ambos países, por como lo que decía Eric Fajardo también, es decir, que tiene que ver con la migración entre ambos países, que es bastante caótica. Pero no solamente eso, yo advertí en un artículo hace poco que la ONU y el World Drugs Report, es decir, el reporte mundial de drogas, alertaba que
a la pureza de la cocaína que sale sobre todo de los Andes, es decir, de Perú y Bolivia sobre todo, parece ser 40% más pura y tiene como destino a los países de Europa Oriental, justo cerca donde estamos en guerra en estos días. Ahora bien, también caracteriza porque los controles fronterizos después del COVID-19 han debilitado y, por qué no decirlo, son países en los que la acción de gobierno, la eficiencia de los gobiernos también ha decrecido. Entonces, creo que si es que las relaciones entre Bolivia y Chile incluyen el tema de la seguridad y el narcotráfico, creo que vamos por buena vía. De otra forma, creo que solamente son discursos ideológicos y nada más. Bueno, ¿tú crees que va a variar, Eric, la posición de Ricardo Lagos, la posición de Sebastián Piñera, de Michelle Bachelet? Te estoy nombrando posiciones políticas distintas, contrarias, pero invariables en Chile. ¿Crees que va a cambiar? Bueno, esta pregunta tiene un contexto, el tema de la sentencia de La Haya, etcétera. ¿Tú crees que va a cambiar la relación ahora con todo este contexto? En absoluto. Yo no sé si nos acordamos un poco de marzo de 2015, ¿no? Después de un romance de casi 4 o 5 años, durante la primera parte del gobierno de Bachelet, su primer gobierno, Evo Morales un poco que se cansa, se fatiga porque no hay cambios en el ámbito de las políticas bilaterales y decide tirar al público, ¿no? Al éter, que se gestionó en secreto una salida al mar con el primer gobierno de Bachelet. Obviamente, casi de inmediato sale el gobierno de Chile a negar, a desmentirlo a Morales el mismo día, el mismo 20 de marzo, sacan al portavoz de La Moneda, creo que era en esa época Álvaro Elizalde, a decir claramente que ni durante el primer gobierno de Bachelet, ni durante el segundo, ni durante ninguno, nunca se movió Chile de su posición, ¿no? Es un accidente en una historia de secuencias, lo de Gabriel Boric, ¿no? Es un accidente que se ha dado antes, es seguramente un poco más significativo en términos de lo que está viviendo el continente. Este es un agente mucho más claro de los grupos de poder del socialismo del siglo XXI, representa mucho más claramente una visión marxista radical, pese a que en su campaña ha sabido moderar y atemperar esa percepción de su definición ideológica personal, que vayan a existir. El discurso de hoy día de Boric me parecía muy llamativo, casi es el de Evo Morales, si lo han escuchado ustedes, ¿no? Presidente de todos y todas, dijo las víctimas de las violaciones a los derechos humanos que jamás se repetirán. Eso me sonó un poco a un gobierno sin muertos, ¿no? Es decir, hay una estructura de narrativa, un metarrelato que comparten todos estos productos del andamiaje ideológico asiático, ¿no? De esta nueva ola de neocomunismo neoliberal asiático. Y en esa medida no se va a apartar en la retórica de la disposición al cambio de la disposición a incorporar, ha mencionado pueblos indígenas, minorías sexuales, artistas, le ha predicado a su público. Pero en el fondo, a la hora de las definiciones, Chile es todavía un capitalismo. Y también lo es Rusia y también lo es la China, más allá de toda esta retórica histriónica que ellos suelen tener para proyectarse como una alternativa al mundo capitalista occidental. Sigue siendo un capitalismo, quizá uno más brutal, más salvaje incluso, y Boric sigue siendo un agente un poco más pintoresco, un poco más, yo diría, matizado, porque es lo que requiere su público, pero eso es simple y sencillamente mito de gobierno. En el fondo estamos hablando de un Estado capitalista muy sólido, con una política exterior que para mí no va a cambiar, más allá de las retóricas. James Gunn lo definiría, el director de Guardianes de la Galaxia, uno de los grandes íconos del cine Marvel, lo definiría mejor en esta última producción que ha hecho, que se llama Peacemaker, ¿no? Tírale a tu perro un hueso invisible. Esa es la frase que define la teoría de Gunn. Y es cierto, estamos detrás siempre del hueso de plástico. Es la metáfora que muestra cómo los estados grandes van a siempre generar estas ilusiones de inclusión, de incorporación o de saldar algunas deudas históricas con estados subsidiarios como el nuestro, ¿no? Bueno, qué buena memoria tienen ustedes realmente. Me hicieron recordar con el tema del romance que había entre Bolivia y Chile, entre Evo Morales y Michelle Bachelet, el charango de por medio, el intercambio de relaciones,
hablamos de 13 puntos que ya nos aproximaban a una salida al mar. ¿Tú crees que va a variar Ricardo Lagos, Sebastián Piñera, entre otros, Michelle Bachelet? ¿Cambiará la relación, la posición política de Chile respecto a Bolivia, Will? No, creo que fundamentalmente no, pero yo me permito más bien disentir con algunas de las cosas que ha dicho Eric. En realidad, diferenciar las izquierdas latinoamericanas. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de Gabriel Boric, y no, yo no quiero defenderlo en absoluto, no me considero de izquierda, cuando hablamos de Gabriel Boric, hablamos y analizamos el discurso, hablamos sobre una izquierda que es un poco más, digamos, abierta a la economía de mercado, pero además una izquierda que, digamos, estaría hablando de temas de siglo XXI, porque Gabriel Boric habla, por ejemplo, de economías verdes, también habla de la lucha contra el cambio climático, así como de la inclusión. Bueno, es otra discusión sobre de las mujeres en política o bien sobre la igualdad de derechos de mujeres en Chile. Creo que es un idioma totalmente distinto al que, por ejemplo, vemos o estamos acostumbrados a las izquierdas en Venezuela, Cuba, Nicaragua o bien en Bolivia con Evo Morales y que salvando distancias por el liderazgo, no tanto por la ideología, Luis Arce también. Ahora bien, esta, digamos, izquierda que es un poco más moderna, ya habla en términos, digamos, mucho más de siglo XXI, no solamente se remite a Gabriel Boric, también han habido izquierdas en Uruguay, como también en Colombia, donde hay futuras elecciones en mayo de este año y donde se avisora que la izquierda vaya a ganar, como también Lula en Brasil. Creo que eso es importante salvar porque son justamente digamos, diferencias ideológicas, a pesar de la proximidad, que condicionan también muchos acercamientos entre Bolivia y Chile. Yo no quiero, por supuesto, defender a ni una de las izquierdas, no me considero, repito, partidario de esa ideología o de ese espectro político, pero creo que los liderazgos, como también la institucionalidad en ambos países, difiere enormemente, por lo que obviamente la posición política de Chile no va a variar frente a Bolivia. Bueno, hay coincidencias en líneas generales. Creo que la posición chilena es bastante rígida. Un cambio de tema, Eric, cambio de tema para hablar de la posición latinoamericana. ¿Va a terminar de definir la posición de América Latina respecto a Estados Unidos o respecto a Rusia? La guerra va a ser determinante. Empiezo contigo, Win, por favor, esta ronda para hablar de la guerra y la posición de América Latina. Bueno, creo que como ya habíamos visto, Rusia tiene acercamientos con países independientemente de la ideología autoritarios, porque lo habíamos visto con Venezuela, Cuba, también lo habíamos visto con Nicaragua, con el armamento, o la dotación de armamentos, pero también los acercamientos con Jair Bolsonaro y también con los Fernández en Argentina. Ahora bien, creo que si bien el terreno es propicio para un discurso anti-Estados Unidos y no anti-imperialista, porque Rusia es también un imperialismo, creo que en ese sentido, digamos que la presencia china y rusa no van a ser alteradas en la región. Pero lo que sí quiero llamar la atención es sobre lo siguiente, que la guerra ha provocado, como todos sabemos, una subida en los precios de petróleo y como lo demuestran hechos históricos, las variaciones en los precios de petróleo conducen a revueltas populares. Yo escuchaba, por ejemplo, hace un tiempo a un docente de sociología de la Universidad de Sucre y decía que la pandemia había conducido a una crisis. Eso es mentira, en realidad. Antes de la pandemia, muchos gobiernos latinoamericanos ya tenían crisis políticas, como el caso boliviano también. ¿A qué quiero llegar? Las variaciones en los precios de petróleo han conducido, por ejemplo, en 1979 a revueltas en Afganistán, en Rusia también, pero también han conducido, por ejemplo, a revueltas en el mundo árabe, con lo que se llama la primavera árabe en el 2011, a partir de la crisis del 2008, y lo que se espera es justamente que haya descontento popular en muchos países, como el caso de Estados Unidos en las elecciones de noviembre de este año, y si a esto le sumamos que, como decía hace rato, los gobiernos latinoamericanos arrastran crisis política desde antes de la pandemia, con fuertes indicios de desconfianza ejecutivos y además en partidos políticos, es muy seguro que estas variaciones de petróleo vayan a afectar en la confianza o vayan a erosionar la confianza de los gobiernos en toda la región. A pesar de que existan elecciones en Colombia y Brasil que son sumamente importantes, hay que decirlo.